Muy buenas, hoy es miércoles, esto es Lifters. Bueno, me habéis comentado bastantes por el tema que estuvimos hablando ayer, que también tenéis mascotas que les gusta bastante el frío. Es un tema curioso porque el otro día estuve hablando en Café y Hierros acerca del método Wim Hof, de todo esto de la adaptación al frío, de lo que tiene que ver con nuestro sistema inmune, y comentaba que el frío como tal no nos hace más débiles, todo lo contrario, al final si nos acostumbramos al frío vamos a estar menos enfermos y por lo tanto, al final, estos animales yo creo que lo saben y por eso lo hacen. Bueno, en fin. Hoy quería hablaros acerca de variantes de dominadas, que es un ejercicio que me encanta, es un ejercicio muy bueno para trabajar la espalda. Ya sabéis que a mí los ejercicios básicos, libres, con nuestro peso corporal, son de mis favoritos y las dominadas, como no, es uno de esos ejercicios. Por lo tanto, quería traeros variantes de dominadas que me parecen interesantes y sobre todo voy a ir contando las que van de menos intensidad a más intensidad, o sea, de las que podríamos decir que son para personas que se están iniciando, porque en un principio sabemos que no todas las personas son capaces de hacer una dominada. Bueno, pues vamos a ir de esas dominadas a las que son más complicadas. Evidentemente, hay variantes que según vamos avanzando en el entrenamiento, pues son más acordes a nuestro nivel. Entonces, en ese sentido, la primera variante, la que yo recomendaría para personas que no son capaces de hacer ni siquiera una dominada, evidentemente serían las dominadas asistidas, que podemos hacer tanto con la máquina que tenemos en el gimnasio de dominadas asistidas o simplemente con la banda de resistencia que la colocamos debajo de las rodillas o simplemente debajo de los pies y nos ayuda a elevarnos. Al final es de las variantes más utilizadas, o sea, normalmente cuando no somos capaces de elevar nuestro propio peso, tenemos que hacer de una forma u otra algo que nos quite lastre. Y para quitar ese lastre no queda más remedio que colocar o una banda de resistencia o simplemente utilizar una máquina que nos quite el peso a la mitad o al peso que queramos utilizar. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar o bien esto o una máquina de jalones en la cual elegimos nosotros el peso que utilizamos. Como estamos hablando de dominadas, pues vamos a hacer simplemente el ejercicio de dominadas como tal, no vamos a elegir los jalones, pero sí que es interesante el utilizar esta máquina asistida o simplemente esas bandas de resistencia. Por ejemplo, algo que suelo recomendar bastante, en un principio, evidentemente, vamos a elegir la banda de resistencia que más peso nos quite, pero según vayamos avanzando, lo suyo es contar con bandas de resistencia un poco menos fuertes y de esa manera nos van a quitar menos peso. Así que poco a poco vamos a ir adaptándonos al nuevo peso y lo más probable, o el curso natural de todo esto, es que consigamos hacer una dominada por nosotros mismos, que es el objetivo. Así que esa sería la primera variante y luego junto con esta tenemos las dominadas excéntricas, que simplemente es dejarse caer, por así decirlo, y las dominadas isométricas, que es simplemente mantenerse colgado en una posición en la cual llegamos al punto más alto. Como en el punto más alto es complicado llegar en un principio, lo suyo es hacerlo de un pequeño salto y simplemente mantenerse en esa posición el máximo tiempo posible. Las dominadas excéntricas pasaría lo mismo, simplemente adoptamos la posición en la cual estamos más elevados y nos vamos dejando caer poco a poco. No nos dejamos caer de golpe porque si no, no servirían de nada. Estas serían las variantes de dominadas cuando somos novatos y cuando tenemos poca experiencia. Pero luego tenemos otras variantes que también son interesantes y serían, por ejemplo, las dominadas comando, que son muy poco conocidas como tal o poco utilizadas en el gimnasio. Estas dominadas se centran básicamente en que el punto de agarre es el mismo. Evidentemente agarramos con la mano izquierda y con la mano derecha el mismo punto, y al hacer las repeticiones pasamos la cabeza por un lado de la barra y por otro lado de la barra. O sea, primero lo pasamos por el lado derecho y luego lo pasamos por el lado izquierdo. Así explicado es un poco complicado, así que os voy a dejar un enlace en las notas del episodio y así podéis echarle un vistazo para haceros una idea un poco más precisa de cómo podemos hacer este ejercicio. A mí es uno de los ejercicios que más me gusta y que, como digo, no se suele ver tanto en los gimnasios. Se suelen ver lo que es una dominada tradicional y variantes del estilo, pero estas dominadas estilo comando no se suelen ver mucho. Luego las siguientes, que también me gustan un montón, son las dominadas con toalla, se pueden llamar así, o simplemente con anillas o con cualquier tipo de agarre que nos permita variar la posición de las manos en la fase excéntrica y la fase concéntrica. Esto si tenemos en el gimnasio o si tenemos en casa la típica barra de dominadas, lo que podemos hacer es sujetar este tipo de enganches o de agarres o simplemente una toalla y nos sujetamos a ella, con lo cual al hacer la fase excéntrica y la fase concéntrica podemos ir rotando la mano a medida que vamos subiendo y bajando. Y es un ejercicio que a mí me gusta principalmente por eso, porque no deja las manos en posición fija. Tenemos, por ejemplo, la máquina de jalones, que también tenemos la opción
de incluir este tipo de agarres, pero en las dominadas no se suele ver tan habitual y a mí me gusta un montón simplemente por eso, porque además podemos incidir mucho más en los músculos de la espalda y de esta manera somos más propensos a estimular esa zona que queremos en concreto y no tanto otras zonas como pueden ser el bíceps y demás. Y pasando de estas variantes, que son, podríamos decir, un nivel intermedio, llegaríamos a las dominadas con lastre, que serían ya para personas un poco más avanzadas y que evidentemente con su peso corporal hacen tropecientas repeticiones. En ese sentido, ¿cuándo tenemos que empezar con el lastre? Pues yo diría que básicamente cuando seamos capaces de completar mínimo 10 repeticiones con nuestro peso corporal. Por supuesto, podemos seguir progresando con nuestro peso corporal, podemos seguir haciendo 12, 13, 14, más repeticiones, pero lo suyo, una vez llegados a ese peso, es incluir ciertas series con un poco más de peso, o sea, metemos un poco de lastre, ya bien sea 2 kilos, 5 kilos, vamos subiendo poco a poco, y de esa manera, aunque hagamos solamente 6 repeticiones, 7, 8, pues vamos a estar también adaptándonos a ese nuevo estímulo, a ese nuevo peso, y por lo tanto vamos a progresar más rápido. Es una de mis variantes favoritas y por lo tanto es la que yo más incluyo a día de hoy, es con la que más he progresado porque evidentemente una vez se llegan a ciertas repeticiones, seguir haciendo más y más repeticiones es más complicado, pero ya os digo, normalmente si tenéis en casa una kettlebell o simplemente un disco de 5 kilos o cualquier cosa por el estilo, os le ponéis de una manera más o menos cómoda o simplemente lo sujetáis con los pies y de esa manera ya estáis haciendo dominadas con lastre. Que sí que vais a hacer menos repeticiones, pero ya os digo que es una nueva adaptación a ese estímulo y posiblemente con el paso del tiempo vais a ver una mejora bastante notable. Y esas serían las variantes de dominadas que más me gustan y que más utilizo. Seguramente dependiendo de tu nivel tengas que hacer o unas u otras, pero ya te digo, lo más normal es que puedas hacer todas con el paso del tiempo y además es un ejercicio muy bueno para desarrollar todos los músculos de la espalda, así que os animo a que las probéis. Y sin más, nos escuchamos mañana jueves ya en el preguntas y respuestas de esta semana. Mañana día 24 ya de diciembre. Madre mía, cómo está pasando este mes. Así que sin más, espero que paséis un buen día, que entrenéis duro y nos escuchamos mañana. ¡Chao!